íntima devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Capítulo 1 del libro de Esdras. Libro de Esdras, vamos a tomar el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Esdras capítulo 1. Dice la palabra del Señor: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Amén, amén y amén. Dios de la gloria, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de querer hablarle a tu pueblo. Gracias por tu inmensa gracia al amarnos gratuitamente. Gracias por cumplir tus promesas. Gracias por hacer que tu palabra sea sellada, que tu palabra sea completa y perfecta. Nosotros, tu pueblo, esta mañana al acercarnos a ti hemos venido con humildad para decirte: habla, Señor, que tu pueblo escucha. Y nosotros somos tu pueblo, Señor. Por eso te rogamos, Señor, reina hoy en medio de tu pueblo, así como has reinado por los siglos. Tu palabra afirma que tú has dado honor y gloria a tu nombre y a tu palabra, y hoy exaltamos estas dos virtudes de tu gracia, tu precioso nombre revelado para que tengamos salvación, y tu palabra que nos hace sabios para la salvación. Oramos a ti, Dios nuestro, en el nombre del Señor Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Gracias, pastor. El Señor les bendiga. Siéntense, mis amados hermanos. Avivamiento a la vista. ¿Creen que va a haber un avivamiento? ¿Creen que va a haber un avivamiento mundial? ¿Aló? No suelo empezar mis sermones hablando sobre historias mías, pero quiero contarles una en esta mañana. 1969. A ver, 65, 66, 67, 68, 69. Estaba concluyendo mi primaria, mis primeros 5 años de estudio, y fueron unos años exitosos. En esa época la libreta de calificaciones, algunos la recuerdan, era una cartulinita
con unas casillas, y mis calificaciones no bajaban de 5. Todo era 5, 5, 5. Y yo me cansé de ver muchos 5 y creo que mi familia se cansó de ver muchos 5 en mis calificaciones. Pero llegó el año 69, quinto de primaria, y yo era el menor de todos mis condiscípulos, y ellos fueron muy avanzados en las matemáticas. Llegó el día en que se entregaban las calificaciones. Ese día mi familia tenía invitados especiales a ese acto público. Se llamaba el acto público. Y empezaron a llamar a los de quinto de primaria a entregarles el respectivo diploma. Y a mí no me llamaron. Me había rajado en matemáticas. Recuerdo que fui una decepción para mí. El profesor Esteban Alcaraz Escudero era el profesor de quinto. Me había rajado en matemáticas. Esto me decepcionó a mí y causé mucha decepción. Un acto vergonzoso, además. Había perdido matemáticas. Luego tuve que habilitar la materia en enero para ver si podía pasar al bachillerato. Les cuento, mis amados hermanos, que habilité y pasé con 3, como decimos, raspado, casi que tocando tierra. Desde ese día me hice una promesa: nunca más me va a volver a suceder esto. De manera que en el bachillerato me destaqué por ser el mejor en matemáticas. Me apasioné con las matemáticas, ¿cierto, Estefanía? Tú recibiste clases mías de matemáticas. Yo sé la risa que tú tienes. ¿Sabe que no pude con Estefanía? Llegamos a las tablas de multiplicar pero aquí vamos, Estefanía, ¿cierto? Mis hijos disfrutaron mucho, ellos disfrutaron demasiado de mis gritos. No, ¿cómo les enseñaba yo matemáticas a ustedes? Con mucho amor. A tal punto que, buenos en matemática, en álgebra, en geometría, en cálculo, bueno, todo eso. Pero en segundo bachillerato hubo un joven, algo mayor que yo. Él tenía nunca supe qué le pasaba a Gustavo Ábalos, nunca. Era un muchacho con la movilidad reducida, pero era muy inteligente. Y resultó que había 2 en matemáticas, los mejores en matemáticas. Entonces nos separaron de grupo. Gustavo quedó en un segundito de secundaria y yo quedé en otro. A mí me daba matemáticas el profesor Ernesto Merino, y él venía de darnos historia y geografía, y en las matemáticas pocón. Y un día yo estaba calladito como siempre en el aula, como siempre, quieto como siempre, atento. Y el profesor Ernesto estaba desarrollando un problema en el tablero. ¿Recuerdan el tablero, cierto? Y la tiza. Yo no sé si la tiza todavía existe. Y llegó como por aquí y se le pegó la aguja. Y de pronto me miró a mí y me dice: vea, Ocampo, usted que está ya tan inquieto, entonces venga, termine el problema. Y yo, ese día particularmente, yo no estaba tan inquieto. Sí reconozco que era inquieto, pero ese día yo estaba bien pendiente cómo estaba desarrollando el profesor Ernesto Merino su problema. En mi mente yo ya lo tenía desarrollado, pero me di cuenta que él se le pegó ahí y no sabía cómo seguir. ¿Sabe quién pagó los platos rotos? Yo. Quedé como indisciplinado. Finalmente pasé con la seguridad que le da a uno cuando uno sabe algo, y
hacia aquí, el resultado es este. Listo. Ahí quedamos. De Gustavo nunca volvimos a saber absolutamente nada. ¿Recuerdas a Gustavo Ábalos, Ana Margita? Y a Ernesto Merino también te dio matemática a vos. Y entonces llegó el fin del año y los padres de familia de los condiscípulos me llamaban y me decían: vea, Nicolás, ayúdenos con las matemáticas de mis hijos para que ellos no vayan a perder el grado. Y hacíamos jornadas. En aquella época uno salía como desde principio de noviembre y le daban un tiempo para empezar a presentar los exámenes finales. En ese tiempo uno se iba dizque a estudiar a la casa, pero yo me fui, ahí me contrataban los padres de familia y entonces por sectores iba y les enseñaba matemáticas a los del sector, a los que estaban. Y nos quedamos hasta las 4 o 5 de la mañana y estos muchachos terminaron súper bien aprendidos en matemáticas. Cuando llegó el examen final, yo saqué 2,8 y el que menos sacó, a los que yo le enseñaba, sacó 4,90. En esa época era 4,90 y el profesor era abismado. ¿Cómo así? Pero no pastelearon, nos había instruido. Ahora yo saqué 2,80 porque es que realmente no necesitaba presentar el examen final. Lo presenté por presentarlo, pero mis calificaciones habían sido un promedio altísimo. Realmente el profesor me dijo: si quiere presente el examen final, pero usted tiene la materia ganada. ¿Por qué dije yo que presentaba el examen final? Porque no faltaba el que me estuviera diciendo: Nicolás, tal punto, Nicolás, tal otro. Yo le decía: amiguito, yo no voy a anular mi materia, ya les enseñé. Pero finalmente les fue bien. De Gustavo nunca volvimos a saber absolutamente nada. Nunca. Y resulta que mientras me preparaba para estudiar el libro de Esdras, me llamó la atención lo ignorados y aún olvidados que son los hombres y mujeres que aparecen en este libro. Héroes de la fe cuyos logros han sido ignorados en gran parte por la iglesia cristiana. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿ustedes han logrado algo? Seguramente que sí. ¿Alguna vez les han desconocido los logros que ustedes han alcanzado? Eso como que es un síndrome que sufre la humanidad. Ahora, yo no reclamo reconocimientos. No sé cuántas frases el Señor a mí me ha regalado. Algunas las he publicado, otras me las he reservado porque sé que levantarían ampolla. Pero luego con el tiempo veo que personalidades del mundo dicen esas frases y todo el mundo: ¡wow! ¡Qué frase! ¡Qué desborde de inteligencia! Esto parece que lo padece la humanidad, de no reconocer los logros de personas. Y en la iglesia cristiana es muy común que se ignoren algunos nombres de personas que realmente han hecho algo para el fundamento, el desarrollo, el crecimiento y el avance de la obra del Señor. Y el Antiguo Testamento ha pasado a ser para muchos creyentes una reliquia polvorienta del pasado, a excepción de una muy brevísima y superficial leída de los Salmos y Proverbios para hacer un muy corto tiempo devocional. Nos hemos olvidado de que el Espíritu Santo, por pluma del apóstol Pablo, le escribió a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 3, los versículos 16 al 17, que el Antiguo Testamento es capaz de equipar a un hombre de Dios para que haga toda buena obra. Y Pablo le dice: toda la Escritura, segunda Timoteo capítulo 3, 16, diga: toda la Escritura
para ese momento, ¿qué escritura existía? Solamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento apenas estaba en desarrollo y todavía no se habían escrito los libros. O sea que cuando Pablo está hablando aquí de toda la escritura, está refiriéndose al Antiguo Testamento. Y él está diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Sabe cuál es el desastre que se está viviendo hoy en la mayoría de las iglesias cristianas? Es que los pastores no están llegando a la palabra de Dios. No tienen un acercamiento a la palabra de Dios. Les irrita, les produce alergia a la palabra de Dios. Ignoran la palabra de Dios. Y están llevando a mucha gente, no poca gente, están llevando a mucha gente al engaño, y con el engaño los están llevando al infierno. No por ir a una iglesia la gente tiene garantizada la salvación. Nosotros tenemos garantizada la salvación porque Cristo Jesús debe ser en nosotros el todo en todo. Y a Cristo Jesús solamente lo identificamos a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo debemos estudiar las Sagradas Escrituras? Diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Además, no solamente le escribió Pablo a Timoteo, sino que le escribió a la iglesia que estaba en Roma. Y por supuesto, a nosotros también. Y en el capítulo 15 de la Epístola a los Romanos, versículo 4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Luego en el capítulo 4, versículos 23 y 24 escribe, y esto de que, hablando de Abraham, se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Diga, esto es para mí. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Además, a los corintios, Pablo les escribió y a nosotros también en el capítulo 10, versículo 6. Todo eso sucedió, él viene hablando del Antiguo Testamento, para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. En el versículo 11 del mismo capítulo dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Sabe qué le está pasando a la iglesia hoy? Que se están oyendo ellos mismos y no están escuchando la palabra de Dios. Y cuando se les habla la palabra de Dios, por un oído les entra y por el otro les sale. Hoy ignoramos de que el Señor Jesús sí nació. Hoy echamos por un lado de que el Señor Jesús padeció. Hoy no le damos importancia a que el Señor Jesús murió. Mucho menos le damos importancia a que el Señor Jesús resucitó. Tampoco le damos importancia el saber que el Señor Jesús ascendió, que no lo ascendieron, sino que Él ascendió y está sentado en majestad. Y no estamos prestándole atención a algo inminente y supremamente sustancial y vital para la iglesia, y es que Jesús viene por segunda vez. A pesar de eso, el cristiano promedio puede pasar su vida en la iglesia y escuchar la historia de Noé, escuchar la historia de David y de Goliat. Puede escucharla 200 veces, 300 veces, 1000 veces, pero nunca, o casi nunca por lo menos, se escucha la historia de Esdras,
mucho menos la de Zorobabel. Zorobabel venía de Babilonia. De hecho, eso quiere decir Zorobabel, descendiente de Babilonia, pero era un judío. Yo no estoy diciendo en esta mañana que Noé y David no necesiten de nuestra atención, pero creo que solemos perdernos de muchas verdades que son además importantísimas al pasar por alto el registro de estos héroes olvidados. Antes de continuar, permítanme, iglesia, invitarlos a que pensemos bajo qué circunstancias se desarrolló la historia, quiero decir, la historia de Esdras. En razón a lo anterior, déjenme también invitarlos, amados hermanos, porque quiero que juntos desempolvemos las páginas del Antiguo Testamento para redescubrir la vida y logros de Esdras. Yo tuve un pastor muy reconocido y él nos enseñaba que el Antiguo Testamento ya no había que leerlo. Y yo les digo, hermanos, si no leemos el Antiguo Testamento, no vamos a entender la realidad del Nuevo Testamento. Hoy de manera especial vamos a ver el avivamiento de la nación de Israel y quiero que para eso nos asomemos al segundo libro de Reyes. Este pasaje vamos a tomarlo en esta mañana de una manera figurativa, como que va a preparar todo un escenario para los logros heroicos de Esdras y de Zorobabel. Abra su Biblia conmigo en segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículos 1 al 12 y luego del 18 al 21. Vamos a leer los eventos trágicos de la destrucción de Jerusalén y el comienzo de la cautividad en Babilonia. Quiero pedirle al pastor que venga y me ayude leyendo estos textos. El del 1 al 12, de segundo libro de Reyes, capítulo 25. Mi hermano, ¿tú quieres colaborarme? ¿Quieres colaborarme leyendo la palabra? Ven, por favor. Gracias. Entonces, si me le pasan un micrófono para que no se tenga que movilizar. Si quieres, te pasamos un micrófono para que no te tengas que movilizar. Venga, para que lo vean acá también, en la cámara estamos transmitiendo. Vamos a leerlo, mis amados hermanos, y vamos a prestarle atención a estas escrituras. Adelante, pastor. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes 4, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que, aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá. Pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. A los 7 días del mes 5 del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio bajo su mando derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos.
18. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sefonías y 3 guardas de la vajilla. Perdón, si quieres, entonces sigue la lectura ya, porque estamos en la nueva versión, para que no se vayan nada. Puedes empezar nuevamente. 18 al 21. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sefonías, sacerdote del segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Ribla. Allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue ¿Desterrado? Fue desterrado y llevado cautivo. Tremenda historia. Adelante, mis hermanos. Gracias. Yo no sé qué sintieron ustedes al leer esta palabra, pero al leer estas palabras uno casi puede sentir la desesperanza y ver el horror y la tragedia que significó esta cautividad. ¿Por qué llegaron a este punto? Quiero decir, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Porque el pueblo de Dios se negó obstinada y persistentemente a seguir y obedecer a Dios. Se habían paganizado, se habían pervertido, no habían escuchado la voz de los profetas, en este caso la de los pastores, y los pastores que eran escuchados les estaban enseñando mentiras y los estaban llevando al abismo del infierno. Cuando nosotros les traemos la palabra del Señor, es más que una predicación, es más que pasar un tiempo sentados en una silla, algunos durmiendo. Esto tiene una trascendencia mucho más importante de lo que pueda estar pasando con sus pensamientos o sus sentimientos o el momento por el cual usted esté pasando. Estamos trayéndoles la palabra de Dios, que si ustedes la almacenan en su corazón y la ponen en práctica, tienen la certeza de la salvación. Este no es un tiempo de recreo. Este no es un tiempo para estar pensando en otras cosas, sino para recibir la palabra de Dios. ¿O qué pensarían ustedes de un pastor que los llama el 31 de octubre para que celebremos la fiesta del paganismo aquí? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Anhelarían eso? ¿Que habilitáramos todas las pantallas para que vieran el partido de fútbol favorito? Y ese día se alabara a todo el mundo, menos a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que ellos contienen, lo que vemos y lo que no vemos también. ¿Sabe qué pasó? Eso que le sucedió a Judá le está pasando hoy a muchos cristianos. Ahora no hay un Babilonia a donde llevarlos, pero hay un Roma que con todas las escupas del enemigo está envenenando a más de uno. Hoy muchos tienen el culto como si vinieran a una misa, el culto al Dios verdadero. Y eso pasaba con Israel, eso pasaba con Judá.
¿Y sabe qué pasó? Estaban cautivos. Y su amada nación, la única nación, esa por la que el Señor se desveló, porque la Biblia en Éxodo dice que el Señor guardó vela por su pueblo, pasó en vela toda la noche mientras salían del cautiverio de Egipto. La amada del Señor, la escogida de Dios, la niña de los ojos del Todopoderoso, ahora estaba dispersa, la ciudad destruida y el templo estaba quemado. Así comenzaron los 70 años de cautividad que Dios había prometido a través del profeta Jeremías. Esto nos lleva a que reflexionemos, a que pensemos, pero que también a que abriguemos esta palabra. Pastor, yo sé que tu intención, y amas predicar la palabra del Señor, es que esta palabra no solamente quede guardada en el corazón nuestro, sino en el de la iglesia, y que esta palabra se lleve a cabo para nosotros mismos y para los demás. ¿Sabe qué está pasando? ¿Sabe cuál es la moda hoy? ¿Sabe cuál es la tendencia hoy dentro del pueblo cristiano? La misma tendencia que hay en el mundo: desobedecer a Dios y denigrar de los pastores. Nosotros no los podemos vigilar a ustedes lo que pasa de puertas para afuera. Lanzamos piedras y eventualmente vara día y noche, pero en oración, para que ustedes no vayan a sucumbir ahogándose en la manigua de maldad en la que está sumida el mundo. Para los desobedientes, quiero decirles que cuando usted desobedece a Dios, usted ha empezado a jugar un juego que jamás va a ganar. Diga, el desobediente comenzó a jugar un juego que jamás va a ganar. Y quiero que lo veamos de esta manera, iglesia. Si usted juega el juego de las relaciones sexuales antes del matrimonio, va a salir perdiendo. Si usted juega el juego de la pornografía, va a salir perdiendo. Si usted juega el juego de la ambición laboral, poniendo la avaricia por sobre el deseo de pasar tiempo y ministrar a su familia, va a salir perdiendo. Si usted juega a las escondidas con Dios, va a salir perdiendo. Si usted juega a ignorar a Dios, va a salir perdiendo. Si usted juega a burlarse de la palabra de Dios, va a salir perdiendo. Si usted juega a maltratar a sus pastores, va a salir perdiendo. Si usted juega a ignorar, despreciar y perseguir a sus pastores, va a salir perdiendo. Acuérdese que el pastor es la decisión de Dios para usted. Estoy hablando del pueblo de Israel para entonces, pero hoy puedo hablar de la iglesia. No estoy hablando del juicio de Dios para el mundo. Estoy hablando del juicio de Dios para los rebeldes que viven al interior del pueblo de Dios y que se hacen llamar iglesia. El pueblo de Israel pensó que podía ignorar a Jeremías. El pueblo de Israel pensó que podía ignorar a Jeremías, a Isaías. A Jeremías lo tildaron de loco. Con Jeremías hicieron y deshicieron. Y con Isaías, según la tradición, fue aserrado por la mitad.
Si usted lee los libros de Jeremías, junto con el de Lamentaciones, que se cree lo escribió Jeremías, y lee Isaías, se da cuenta de esa oposición a la que ellos tuvieron que enfrentar a los de su propio pueblo. Yo no me voy a presentar aquí como un mártir, no lo soy, no lo quiero ser, ni yo ni mi familia. Tampoco quiero hablar con obstinación, con orgullo o soberbia. Lo decimos o lo digo como con desazón, porque hemos sido perseguidos aún por los del propio pueblo de Dios, por pastores, por ministros, por congregaciones, solamente porque nos hemos constituido en lo que Dios quiere que nosotros seamos, en centinelas de la palabra de Dios. No sé cuántas personas se han ido de la iglesia porque estamos predicando la palabra del Señor y nos tildan de que somos religiosos. Vean ustedes cómo se visten. Ustedes son unos legalistas. Mire, yo me he visto así porque es que si no me presento delante de mi rey bien vestido, entonces ¿delante de quién? Por respeto a él y por respeto a ustedes. Yo sería incapaz de presentarme aquí con los pantalones raídos o de franelilla esa de esqueleto, o con todas esas tendencias que muchos payasos inconsistentes están predicando, y no están hablando sino cosas que atraen la atención de la gente, pero que los están llevando rumbo al despeñadero. Esto no es nuevo, pero ¿saben algo, mis amados hermanos? Yo sé quién me llamó, yo sé quién me envió y sé quién me está respaldando en este ministerio. Y ante Él me rindo en esta mañana y no voy a negociar ninguno de los principios establecidos en la palabra de Dios. Dios lo dijo muy claramente por boca del profeta Ezequiel: predíqueles, hábleles. Escuchen o dejen de escuchar, pero usted no se me va a quedar callado. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Si nos quieren escuchar, bien, alabado sea Dios. Y si no, no es mi problema, es su dilema. ¿Sabe qué decían? ¿Qué decía el pueblo de Judá, especialmente de Jeremías y de Isaías? Pero estos que saben, ¿quiénes son estos? ¿Dónde se capacitaron? Que nos muestren. Si el Señor los envió. Y eso, por estar denigrando de los profetas, por estar insultando a los profetas, por estar ignorando a los profetas, se inventaron una frase que todavía en la historia está flotando dentro del pueblo de Dios. Y esa frase es: nosotros podemos vivir como se nos dé la gana. Luego viene el horror del juicio, un juicio que era inminente. El juicio llegó y se dieron cuenta en medio de lágrimas y en cautiverio que necesitaban un avivamiento, necesitaban una renovación espiritual, que necesitaban una restauración. Ahora, entre el pasaje de Segundo de Reyes que acabamos de leer y el libro de Esdras han pasado 70 años. Hoy lo leímos ¿en cuánto tiempo? En unos breves minutos. Leímos unos versículos del primer capítulo de Esdras y leímos algunos versículos del capítulo 25 del segundo libro de Reyes. Y lo leímos en unos breves minutos. Pero entre lo que usted leyó en Reyes y lo que leyó en Esdras han pasado 70 años. Usted sabe cuántos años tengo yo, ¿cierto? Tengo 66 años, todavía no he alcanzado los 70. Entonces usted podrá darse cuenta que puede ocurrir en 70 años. Digamos que es toda una vida. Había seguramente judíos que estaban marcando sus calendarios como solemos hacerlo nosotros.
Y ya cuando se dieron cuenta, en medio de lágrimas, en medio de aflicción, en medio de torturas, en medio de escasez, en medio de persecución, de que habían desobedecido a Dios, empezaron, porque es que Jeremías les decía, son 70 años. Y ellos decían, y los falsos profetas les decían, no, la semana entrante volvemos para Judá. No, señores, eran 70 años. Los que escucharon esa palabra, uno se los puede imaginar cogiendo un calendario y empezando a marcar, falta un día, no, faltan 100 días, faltan 99 días, faltan 98 días para el gran avivamiento, porque el avivamiento nos va a traer libertad. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, y no lo estoy incitando a que marque el calendario, pero sí a que tenga en cuenta de que el avivamiento se va a dar en la iglesia cuando el Señor nos arrebate para estar con Él, cumpliendo esa cita en las nubes por toda la eternidad. Un ejército rodeó Babilonia. Su líder era el que conocemos como Darío, el líder de ese ejército que rodeó Babilonia. Darío, el rey del imperio medo-persa. El rey de Babilonia se burló de Darío. ¿Por qué? Porque estaba protegido por muros de la ciudad, porque estaba muy bien guardado, porque tenía poder. Y era tanta la burla del rey de Babilonia y menospreció tanto a Darío, el medo-persa, que armó una fiesta. La obstinación del corazón. A veces nos preguntamos, pastor, cuando una persona que está en persecución por la autoridad, que ha cometido mucha maldad y de pronto lo sorprenden y estaban haciendo ¿qué? Una fiesta. Porque eso es dureza de corazón, insensibilidad. Y el rey de Babilonia, en vez de ver la amenaza de su destrucción inminente, empezó a hacer una fiesta. Y durante esa fiesta tomaron vino en las copas sagradas del templo del Señor y se burlaron del ejército medo-persa. Yo imagino diciéndolos, ¿quién puede ganarnos? ¿Quién nos puede vencer? ¿Quién va a sitiar Babilonia? Tenemos al río Éufrates que está pasando por el medio de la ciudad. Podemos sobrevivir a cualquier ejército. Pero el profeta Daniel escribió algo muy importante. Y en el capítulo 5, en el versículo 1 dice, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. O sea, eso era una aquelarre allá. Y ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Cuando preparaba este mensaje podía pensar de que hoy sucede con mucha gente así. Se toman 2 o 3 traguitos y lo primero que empiezan es a hacer alarde de que tienen mucho dinero. ¿Usted no ha notado eso? ¿Cuántos han tenido relación con un borracho? Y empiezan y miran a todo el mundo por encima del hombro, son los ricos de la cuadra, los ricos del barrio. Mentiras. Y eso le pasó a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Y en medio de esa borrachera, vino una mala noticia. Ojo con los que están confiando en el dinero. Ya lo leímos en Hebreos 13.
Ese cuentico de que a vos te va a venir una cosa mejor mañana porque hoy tenés una cosa buena, eso no es así. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos hoy. Porque el Señor ha dicho, nunca te dejaré, nunca te dejaré. Fue durante esa fiesta que de repente una mano batiente apareció y comenzó a escribir un mensaje en la pared. Figúrense ustedes una mano sola ahí escribiendo allí. La gente se llenó, por supuesto, de pánico. La fiesta, ¿qué pasó? Todas las orquestas, silencio. Todos los que están exaltándose, autoexaltándose por lo poco, por lo mucho que tienen, silencio. Todos los soberbios, silencio. Todos los rebeldes, silencio. Todos los obstinados, silencio. Todos los tercos, silencio. Que la fiesta se pare de golpe. Y mandaron llamar al sabio Daniel, el cual interpretó el mensaje a ese rey orgullosísimo, Belsasar, de Babilonia. Y en Daniel 5, 27 y 28 leemos, pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. No sé cuántos de los que hay aquí conmigo o siguiendo esa transmisión se pusieron a pensar de que Dios está contando nuestros días y ya les puso límite. Tekel, su majestad ha sido puesta en la balanza y no pesa lo que debería pesar. O sea, está bajito de peso. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. ¿Sabe qué pasó? Esa misma noche los persas completaron su estrategia, desviaron el río Éufrates y se metieron. Como resultado, entraron por el canal, entraron por donde menos pensaban los babilonios que se les iban a entrar los enemigos, entraron por debajo del muro. Y en el mes de octubre, hace ya unos 2500 años, el imperio babilónico fue aplastado por el imperio persa y el rey Ciro tomó el control de ese imperio. Ahora, algo muy importante, y es que los esclavos judíos descubrieron en el cautiverio que necesitaban un avivamiento, necesitaban una restauración, necesitaban renovar sus mentes. Ustedes saben muy bien la historia del hijo pródigo. ¿Sabe cuándo se vino a dar cuenta de lo que había hecho? Cuando apenas recién llegó y estaba frente a unos cerdos de los cuales él no tenía derecho siquiera de comer su aguamasa. Y de esa misma manera la nación de Israel tomó conciencia, por llamarlo de alguna manera, mientras estaba en el cautiverio, cuando los tenían comiendo aguamasa. Sin embargo, uno necesita más que solo tomar conciencia de la necesidad de un avivamiento. Y eso me lleva a compartirles un principio de que la esencia del avivamiento es la adoración. La adoración a Dios, por supuesto. Ese es el meollo. Ahora, si usted se fija en el capítulo 1, versículo 3, en el libro de Esdras, y ve el corazón de la declaración de Darío, notará la intención principal de Dios para con el pueblo de Israel. Mire lo que dice el versículo 2. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Versículo 3. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios
lo acompañe. Permítanme, hermanos, abro un paréntesis y luego continuamos. Ciro y Darío son dos nombres que se refieren a la misma persona en la Biblia, específicamente aquí en el libro de Daniel y en otros textos históricos. Ciro era el nombre del rey persa que conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y permitió a los judíos regresar a Jerusalén después de su exilio. Darío, por otro lado, se refiere al mismo rey Ciro, pero con un título diferente, Darío. Esa es la forma en que los babilonios y los persas llamaban al rey Ciro. En resumen, Ciro y Darío se refieren al mismo rey persa, pero con nombres diferentes debido a razones lingüísticas y de traducción. Después de 70 años de castigo, cierro el paréntesis, Dios va a pasar ahora a restaurar y renovar a su pueblo. ¿Usted no notó en las escrituras que acabamos de leer que Dios no tenía como objetivo restaurar la economía? Ahí no dice que él iba a restaurar la economía del pueblo de Judá. Eso vendría, pero después. Tampoco el Señor va a restaurar el establecimiento político, el sistema. La restauración política no es la causa del avivamiento, sino el resultado del avivamiento. Este es un principio importante para recordar. ¿Qué les quiero decir con esto? De que hoy muchos están abandonando el ministerio, el llamado de Dios, si es que alguna vez lo tuvieron, dice que para irse a la política, para restaurar la nación. Lo que hay que restaurar es la adoración al único Dios verdadero en la iglesia. Y lo demás viene, si Él lo dispone así. Cuando Dios quiso que los israelitas regresaran a Él, no hizo una reforma al transporte, a las pensiones, a nada de estas cosas. No hizo una edificación de viviendas masiva. No hizo que los persas empezaran a amar la justicia. No requirió a Ciro que pusiera los 10 mandamientos como la ley de Persia. No, Dios comenzó a reavivar todo enfocando el tiempo y la energía de su propio pueblo en reconstruir su templo y volviendo a la adoración bíblica que él mismo había establecido en las Sagradas Escrituras. Así es cuando el pueblo de Dios se deje cautivar, no por los gobiernos, no por los reyes de la tierra, no por los gobernantes, no por los déspotas, sino cuando nos dejemos cautivar por aquel que es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Y de esa manera, cuando nos dejemos cautivar por Él, cuando lo adoremos a Él, cuando consagremos nuestras vidas a Él, cuando obedezcamos al Señor, la iglesia va a ser tan fuerte que va a estar en la capacidad de impactar todos los gobiernos de la tierra. Que se diga, ese es el verdadero reino de Dios. Es que indiscutiblemente el poder soberano de Dios está muy por encima de cualquier poder pagano. Hermano, hermana, si por alguna razón se distrajo la lectura bíblica con la que inicié este mensaje, o si ya se le olvidó, déjeme recordárselo, porque el hecho de que haya reinos que van y vienen, el reino de Dios es eterno, y de ahí creo que es oportuno que vamos de nuevo a Esdras capítulo 1. Fíjese en el primer versículo, que esto es muy impactante. Dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. ¿Cuánto hacía que había profetizado Jeremías? 70 años. Sin embargo, no le habían prestado atención. Pero cuando el Señor da la palabra, mis amados hermanos, hoy, mañana o pasado mañana, el mes entrante,
así sea 70 años, pero si usted se revela, Él la hace cumplir, porque los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor jamás pasarán. Alabado sea el Señor. Y como para que no quede duda, dice, tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Hermanos, ¿de quién creen ustedes que fue esta idea de esta proclamación? ¿Creen que fue de Ciro? No, fue de Dios. Bendito sea Él. Dios está por encima de todo reino. Y Dios, si usted se deja, está a punto de iniciar un proceso de restauración para su vida, la de su familia, y esto va a restaurar y a renovar a toda la iglesia. Alabado sea el Señor. Al pueblo de Israel Él lo prometió después de 70 años y ahora, soberanamente, después de 70 años, está orando en el corazón de alguien que no era del pueblo de Israel. Este es el cumplimiento directo de lo que dice Salomón en el capítulo 21 de Proverbios. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. ¿Lo oyeron, hermanos? Diga conmigo bien fuerte, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Dios está inclinando el corazón de Ciro y le está poniendo el deseo de dejar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que vuelva a su hogar, de donde hacía 70 años lo habían llevado cautivo. Y continuando con la lectura en Esdras capítulo 1, versículos 2 al 4, leemos la declaración de Ciro. Vamos a prestarle atención. Esto no fue iniciativa de Ciro, fue Dios, que es el soberano, sobre otro soberano, pero terrenal. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. Miren lo que va a hacer Ciro. Lo que muchos no hacen en la iglesia, poner a Dios por encima de todo. Y él dice, vuelvo y le recuerdo, Ciro era un rey pagano. Pero ahora mire lo que está diciendo. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Lo puso de mandadero al rey. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno, sigue diciendo Ciro, que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Cuando hay un corazón dispuesto a adorar, el Señor le da todo lo demás. ¿Lo oyeron? Ahora, algunos dicen que Ciro se convirtió en seguidor del Señor porque dijo el Señor Dios del cielo, y luego ahí en el versículo 3, el Señor Dios de Israel. Sin embargo, las otras inscripciones acerca de Ciro dicen lo contrario. En una inscripción trata de su victoria sobre los babilonios, y Ciro dice que el dios Marduk fue quien le permitió conquistar Babilonia. Entre otras cosas, debemos tener en cuenta que todos los que no pertenecían al pueblo de Israel o no pertenezcan a la iglesia son politeístas, que creen en varios dioses. ¿En cuántos dioses cree usted? Uno solo, gloria a Dios. Ustedes de pronto, hermanos, no se han topado con personas que dicen cosas correctas acerca de Dios y no lo conocen personalmente. Hay gente que habla muy lindo de Dios, pero no quieren saber nada de Él. Es posible que una persona utilice todos los términos correctos para referirse a Dios sin nunca haber experimentado la redención en Cristo Jesús. Ahora, esto no solo le pasó a Ciro en Persia. Esto sucede en todo el mundo. Hay personas que saben toda la terminología religiosa,
Algunos inclusive hasta hablan en lenguas, no en las bíblicas. ¿Has oído personas que hablan en lenguas y no son cristianas? Porque es que este tema de hablar en lenguas es un asunto del creyente y Dios. Hay personas que ya dicen gloria a Dios, hay otros que dicen el Señor te bendiga, hay otros que inclusive hablan de Jesús, pero terminan dando el número de la suerte y mandando el agüita y mandando la medallita andan con la Biblia debajo del brazo. Muchos van los domingos a la iglesia, pero nunca han sido redimidos. Nunca se arrodillaron ante el Dios verdadero, dejando a un lado todas sus buenas obras de las que Ciro se jactaba, y dijeron: soy un pecador, deposito mi fe solo en Jesús. Nunca lo hicieron. A propósito, ¿cómo fue que Ciro escuchó del Dios de Israel y creyó que este Dios estaba tan vivo? Permítame, le comparto la siguiente profecía. Y esta sorprendente profecía mencionaba al rey Ciro por nombre. Permítame leérsela. Se encuentra en Isaías capítulo 44, versículo 28. Dios dice por medio de Isaías, su santo profeta: yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Ahora pasemos a Isaías 45, 1 al 6. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre y te confirmo un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Esta profecía de Isaías me lleva al segundo principio para toda cultura, y es que la fidelidad de Dios a su palabra no depende si la entendemos o no. La fidelidad de Dios a su palabra no depende si la entendamos o no. Dios sigue siendo siempre fiel. Ciro no nacería sino hasta unos 150 años después de que Isaías había hablado esta profecía. Imagínese a Dios prometiéndole algo a su pueblo que no sucedería hasta más de 100 años después. Usted diría, bueno, los israelitas tendrían que haber sido pacientes, tendrían que haber creído que Dios es fiel, incluso cuando no lo habían visto o no lo entendían. Estoy de acuerdo. Ahora, aplique esto a su vida. Eso es otra cosa. Usted sí es paciente para esperar las promesas de Dios. Usted sí es paciente para poner su confianza en Dios y esperar que Él actúe. Porque es que cuando le decimos al otro, ten paciencia, espera que si el Señor lo habló, el Señor lo cumplirá. El Señor no dijo en cuánto tiempo lo va a cumplir. Pero si me toca a mí, yo quiero que la respuesta sea así.
¿Usted cree que Dios le daría a usted 150 años de vida para arreglarle la situación en su matrimonio, para arreglarle la situación en su familia, para arreglarle la situación en su economía, para arreglarle su situación y hacerle ver que usted debe consagrarse al Señor? Vea, hermanos, no le daríamos ni un año al Señor. De hecho, la mayoría de las veces no le damos ni una semana. Todo tiene que ser ya mismo. Los niños, cuando están atravesando una edad como la de mi nieta amada y simpatiquísima Victoria, quieren todo así. ¿Es cierto, pastor, o no? Ya y en el momento. Con Dios no funciona así. A Dios no lo vamos a impactar si le zapateamos, si le lloramos, si le rompemos sus mantos. Dios dijo que cumpliría y lo cumplirá. ¿Cuándo? No sé, pero Dios cumple lo que promete. Y Él ha prometido que viene por segunda vez y en cualquier momento lo va a cumplir. ¿No les parece muy maravilloso, hermanos, que nuestra falta de comprensión no dificulta ni obstaculiza a nuestro Dios? A Él no le incomoda nada. Dios es fiel a su palabra, incluso si no la entendemos. En 15 días, con el favor de Dios, les compartiré un tercer y último principio para cada cultura, y es que la supremacía de Dios prevalece sobre el poder de la humanidad entera. Ahora contextualicemos a íntima devoción. Vamos a ponernos serios en esto. ¿Qué es lo que de Dios has oído y no ha causado impacto en tu vida? ¿Por qué continúas jugando con fuego cuando Dios ya te dijo que no lo hicieras? ¿Qué juego estás jugando y aún no te has percatado que vas a salir perdedor? ¿Sabe? Muchos de los que salieron cautivos para Judá, para Babilonia, o se los llevaron cautivos, nunca pudieron volver a Judá. Se murieron allá. Hoy creemos que somos los dueños del tiempo y todo es mañana, mañana o luego arreglo mi situación con Dios. Pero hoy el Señor está demandándole a cada uno de nosotros aquí que nos pongamos de acuerdo con Él. Que no nos tomemos esto en charla, porque el hombre que reprendido endurece su cerviz será quebrantado y no será hallada para él ninguna medicina. ¿Sabe qué es la cerviz? Esto acá. Endurecerla es andar así, invulnerable. ¿Recuerdan lo que le pasó a Belsasar? ¿Recuerdan lo que le pasó a Belsasar? Se creía invulnerable. Tenía todo a sus pies, inclusive el río Éufrates. Mis amados hermanos, pero cuando Dios dispone una cosa, primero pasan el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse. ¿Cómo está su vida con Dios en esta mañana? ¿Sigue jugando con fuego creyendo que usted es perenne aquí en esta tierra? ¿Qué tristeza nos daría si alguien llegara a desaparecer, a morir ahora mismo, cuando tenía muchos planes de arreglar su vida con el Señor y no se dio cuenta que en el calendario de Dios estaba viviendo eran minutos? ¿Recuerdan al hombre al que el Señor hizo referencia, al que el pastor hizo referencia esta mañana? He tenido unas buenas cosechas, todo marcha de maravilla en mi vida. Es más, voy a derribar mis silos y mis graneros y mis bodegas, voy a derribarlas todas porque la cosecha que viene es supremamente numerosa y tengo que hacer bodegas mucho mayores.
Un hombre que no le importaba absolutamente nada en la vida. No le importaban si tenía hijos, si tenía esposa, no le importó nada. Y llegó la voz del que está por encima de todas las cosas y le dice: necio, necio, se va a cumplir algo que tú creías que demoraría 70 años. Se va a cumplir esta misma noche. Vienen a pedir tu alma, y lo que lograste en esta vida, olvidándome a mí, ¿a manos de quién pasará? ¿No les parece a ustedes, hermanos, que la palabra del Señor, dicha por el profeta Isaías en el capítulo 40, cuando afirma que el hombre es como la hierba y la vida del hombre como la flor del campo? Se seca la hierba y se marchita la flor, mas la palabra del Señor, bendito sea Él, permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Qué le vas a contar al Señor en esta mañana? El Señor te está llamando y te está diciendo: háblame de ti, cuéntame de tu vida. Él la sabe toda, pero quiere oírla de tus propios labios. Él te va a decir cuánto tiempo usaste de tu vida y de tu día sin adorarlo a Él. ¿Cuántos pasos adelante diste para pecar y no te diste cuenta que lo que estabas era retrocediendo? ¿Cuánto avanzaste creyendo que estabas en todo tu esplendor y lo que te estabas era opacando y tus días iban rumbo al final? ¿Cuántos le han dado la espalda a Dios? Y me gustaría, mi hermano Robinson, que volviéramos a los juegos, de los cuales le aseguro, mi amado hermano, que quien juegue esos juegos y otros más no va a ganar absolutamente nada. Diga conmigo, no diga usted, sino yo. Ahí en donde está el artículo. Si yo juego, diga conmigo bien fuerte, si yo juego el juego de las relaciones sexuales antes del matrimonio, voy a salir perdiendo. Si yo juego el juego de la pornografía, voy a salir perdiendo. Si juego el juego de la ambición laboral, poniendo la avaricia por sobre el deseo de pasar tiempo y ministrar a mi familia, voy a salir perdiendo. Si juego a las escondidas con Dios, voy a salir perdiendo. Si yo juego a ignorar a Dios, voy a salir perdiendo. Si yo juego a burlarme de la palabra de Dios, voy a salir perdiendo. Si yo juego a maltratar a mis pastores, voy a salir perdiendo. Si yo juego a ignorar, despreciar y perseguir a mis pastores, voy a salir perdiendo. Si yo juego el juego de la vida, debo recordar que tengo que parar y mirar que hay 4 puertas abiertas: el hospital, la cárcel, el cementerio y la iglesia, donde conocemos a Cristo Jesús, nos enamoramos de Él y le servimos a Él. ¿Por cuál puerta quiere usted entrar en esta mañana? Pero aquí hay una puerta de la cual dijo el Señor Jesús: yo soy la puerta. No hay otra puerta
para entrar a las moradas eternas, y para entrar por ahí, por esa puerta, hay que vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Póngase de pie, iglesia. Arregle su vida con el Señor. Arregle sus asuntos con Dios. El Señor está diciendo por boca del profeta Isaías: vengan luego y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Delante del Señor ninguno puede alegar justicia, ni ninguno puede alegar pureza, ni ninguno puede alegar transparencia. Pero delante del Señor sí podemos llegar a recibir y encontrar gracia para el oportuno socorro. Hoy es el día de salvación, iglesia. Dejemos de un lado el paganismo, el hedonismo. Dejemos de un lado el pecado. Volvámonos a Dios. Vuélvanse a Dios y el Señor se volverá a ustedes. De lo contrario, si no se vuelven a Dios, van a hundirse en la más terrible oscuridad, en un viaje con un plan completo del cual no hay retorno. Hoy es el día de salvación. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Al contrario, humíllense delante de la presencia del Señor. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.